punto, si yo quiero saber el factor de arreglo en cualquiera de los puntos, lo que tengo que bajar, imagínense que yo quiero saber cuánto vale aquí. ¿Cuánto vale el factor de arreglo aquí? Bueno, yo bajo y me voy por el radio. Por ejemplo, este que es un punto cualquiera. Bajo. Y me voy por el radio. Esta distancia vale KD porque es el radio. El radio, obviamente, si yo mido de aquí a cualquier extremo de la circunferencia, obviamente vale lo mismo porque es el radio de la circunferencia. Punto la definición de radio. Eso se entiende, ¿no? Una vez que yo tengo graficado, bueno, no graficado, sino marcado esa parte por donde están los nulos, entre nulo y nulo grafico estos glóbulos que están aquí, el máximo, los secundarios. Fíjense que como este es máximo, este tiene que ser más grande. De hecho, este es muy grande. Hay que ser un poquito más pequeño para que cuadre con la realidad, ¿no? Que sería un pedacito de este. Ahí lo que se está graficando es más o menos este cachito. Debería ser más bien un poquito menos. Obviamente esto no está escala, como para que se vea bonito, pero se entiende la dirección, ¿no? Y bueno, así es como se van a generar estos lóbulos. Esto es radiación. Mientras más grande, más intensidad de radiación hay. Y por eso se llama máximo, porque es donde hay la máxima intensidad de radiación. Luego, ¿cómo calculo, cómo sé yo cuál es el psi en cualquier punto del círculo unitario? Gracias a KD, ya yo conozco KD, ya yo conozco beta. Si yo sé que en este punto de aquí a aquí vale KD, ¿cuánto vale el psi en ese punto? Se genera, fíjese que es un triángulo rectángulo. Un ángulo como de 45 grados, 35 grados. Aquí hay un ángulo de 90. Ah, de 90, ¿no? Y este ángulo que está aquí De 90. se llama θ, Oh, que va a ser la dirección. la dirección. La dirección, esta ya es la dirección real, por decirlo de alguna manera, es la dirección física de a donde apunta. Si θ vale 30 grados es porque realmente está a 30 grados físicamente. Entonces, cuando yo calculo, esta es dirección eléctrica, si no me acuerdo, no recuerdo el nombre exacto, tengo que buscarlo. Profe, pero si la antena está a 30 grados, como usted dice físicamente, ella va a radiar. Es este 30. Ella va a radiar de este lado, de esta dirección, ¿no? No, fíjate, a 30 grados, o sea, la antena está allá a 30 grados, Ajá. bueno, sería para acá, Como por aquí, ajá. o para allá, no sé, todo depende. Está irradiando esta cantidad, y yo puedo calcular el psi en ese punto. Se radiaría para ese lado. Ajá, pero esta cantidad, Esa cantidad. este lóbulo, ¿ves? Ok. Esto es lo que está radiando a 30 grados, si es que aquí hay 30 grados, pero realmente hay como 45 o 50. Y bueno, se calcula obviamente con ley de seno, coseno. Como estamos usando este ángulo, usamos coseno. No, por conseguir la hipotenusa. No, ¿para qué? Y conseguir los cálculos. Tenemos el radio, que sería la hipotenusa. Todo puesto. El ángulo lo tenemos porque la dirección a la que queremos conocerlo nos falta es un cateto. Ahora sería si tuviéramos dos catetos o dos lados. Y bueno, eso sería todo lo demás. Lo van a comprender a medida que hagamos ejercicio. Listo. Hay dos formas principales, de hecho hay más, pero hay dos principales de alimentar los dipolos de un factor de arreglo. Dependiendo de cómo sea esa alimentación,
esto varía, la posición del círculo varía y algunos cálculos varían. Sin embargo, el cálculo como tal del factor de arreglo, cuando todos los elementos están alimentados con la misma amplitud, escúchese bien, misma amplitud, es decir, la corriente del dipolo 1 es, no sé, 3 amperios, 21 grados. Ahí Por el decir algo. factor. Misma amplitud quiere decir que I2, Tiene la misma amplitud. Tiene la misma amplitud. I2 va a seguir siendo 3, Con 2, y 3 va a seguir siendo 3, y 4 y así todos van a seguir siendo 3 Lo que cambia es el ángulo. amperios. Lo que va a Va a cambiar cambiar es el fasor. el ángulo de fase. Por decir, no sé, 39, 48, No te ayudo, yo te examino. 55, cualquier número. Eso va a depender de beta. De hecho, la corriente del dipolo, las corrientes de los dipolos, amplitud, esta es de amplitud, la amplitud, o sea, que tenga la alimentación. Voy a colocar aquí I sub n y aquí voy a colocar I de corriente, para que se entienda que es corriente, no. Y aquí va beta, que es la progresión de fase. ¿Qué es progresión de fase? Exacto. Y bueno, los arreglos uniformes, todas las corrientes tienen la misma amplitud, la misma I. De hecho, en los ejercicios, para hacerlo práctico, uno simplemente coloca I. Bueno, si no tenemos la corriente, porque eso se hace con otros cálculos, simplemente se coloca I. Lo que nos interesa realmente son los grados, que sería el B. Hay arreglos triangulares, arreglos binomiales. Por ahora vamos a ver los uniformes. Los arreglos uniformes, el factor de arreglo, que depende de sí, normalizado, se calcula de la siguiente manera. Módulo de seno de n por sí entre asimétrico y n por seno. Módulo. Seno Módulo de n de por el seno. simétrico. Profe, ¿FA qué significa? F sub A. FA factor de arreglo. Ah, factor de arreglo. Profe, para este examen tenemos que traer calculadora o podemos ir al teléfono. Sí, tienen que traer calculadora. ¿Cómo usar la cárcel? Ah, ¿Cómo usar la cárcel? mucho mejor. Más cómodo. Listo. Y en las computadoras también hay calculadoras buenas. No tengo Por si- Pero sí, obviamente esto con calculadora y más porque se hacen muchos cálculos. Tenemos calculadoras que sacan Bueno, números se hace- imaginarios. Se hacen muchos cálculos, no, se hacen muchas veces este mismo cálculo. Con diferentes ángulos. De hecho, cuando yo vi antena, no usábamos formulario. Estaba prohibido, pero realmente son como 3, 4 fórmulas que se aplican como 20 veces en el ejercicio, así que tampoco es complicado. No se aprendía esta, la de los arreglos y más nada. Entonces, De chill. no, por esa parte no es complicado. O sea, los cálculos son sencillos, solo que se aplican muchas veces. Lo que es complicado Se es repiten muchas determinar los veces. ángulos. Los ángulos te los da el mismo ejercicio. Me imagino que sí, que los parámetros te lo dan el mismo. Bueno, cuando el factor de arreglo, o mejor dicho, el valor de factor de arreglo en el origen, ¿cuánto sería? Seguro.
El factor, una pregunta del factor. El origen, el origen. Yo digo que cero. Aquí, el origen es este. ¿Cuánto vale Cero. el factor de regla aquí? Cero. ¿Seguro? Usted lo dijo. ¿No están viendo la gráfica? No, mentira. 90 grados. Esto es cero. No. Esto es un número. Este es el máximo. Se llama así. El factor de arreglo en el origen, o sea, Es máximo. si igual 0, es máximo. Máximo. ¿Cuánto es máximo? Factor de arreglo, cuando si vale 0, Es máximo. es el máximo. Y de hecho, Eso te lo digo. el factor de arreglo máximo es igual al número de dipolos, n mayúscula. Si ustedes tienen un arreglo de antena de 25 dipolos, el factor de arreglo en el máximo es 25. Ahí no hay ni que hacer cálculo. El número de dipolos. Ángulo eléctrico se llama. Si era algo eléctrico. Y si está aquí escrito. El fin. Sí. Ángulo eléctrico. Sí. Psicología. Psicología. Entonces, habíamos quedado entonces que para calcular si en cualquier punto sería KD coseno del ángulo De la longitud. más o menos beta. Voy a colocar más beta porque el menos se lo daría si beta vale Sí, pero es negativo. menos, ¿no? Vale negativo. Es negativo. Recordemos que entonces KD es 2pi entre lambda. Digo, K es 2pi entre lambda, D es la distancia, B es la progresión de fase, θ es la dirección en donde quiero conocer el ángulo eléctrico. Es la dirección donde quiero conocer el ángulo eléctrico. Y se mide siempre, esto que quede muy claro, se mide desde el eje del arreglo, es decir, desde el eje donde estén los dipolos, hasta esa dirección. Es decir, voy a hacer un pequeño ejemplo aquí rápido. Si yo tengo aquí dipolo, algo así, en Y, están los dipolos en Y. Y yo quiero conocer el si en este punto, es decir, el si en este punto, el ángulo θ lo mido desde el eje del arreglo, que sería este eje, Hacia abajo. hasta donde quiero conocerlo. Este sería mi θ. Si los dipolos, por el contrario, voy a hacer aquí otro ejemplo. Un ejemplo igual pero diferente. Yo quiero conocerlo, imagínense que es el mismo punto. Mismo punto donde quiero conocer cuánto vale si. Pero esta vez los dipolos están aquí. Por decir algo. Están en X. El eje del arreglo ahora es X. El ángulo lo mido desde aquí hasta aquí. Este sería mi θ. θ se mide desde el eje del arreglo hasta donde quiero conocer ese. Pero eso es una pregunta. Por el fácil. Y en caso tal de que el punto estuviera en el cuadrito de abajo, ¿tendría que dar la vuelta completa en sentido del reloj? No, es que si das la vuelta completa por aquí, o si haces menos este ángulo, da lo mismo. Ah, ok, pero... Puede haber casos donde los dipolos estén en X y en Y. Sí, pero se estudian por Individuales. partes. O sea, los estudios se hacen ya van a ver con un ejemplo, Divididos. pero se hacen divididos. Se hacen por eje. Bueno, lo importante es que es desde el eje del arreglo a donde quiero calcular el máximo. El máximo ahora, el sí. El fi. Sí. Bien. Está bien. ¿Qué más hay importante por aquí?
Ok, el primer máximo, como ya quedamos aquí, ocurre en psi igual 0. Cuando eso ocurre, quiere decir que beta en un máximo o en el primer máximo sería lo siguiente. Si yo simplemente sustituyo aquí, A de coseno de 0 más beta. Porque no hay ángulo. El ángulo es 0. ya vas, aquí no sé, aquí es cita máxima. Beta entonces va a ser lo siguiente. Menos beta. La positiva pasa para el otro lado y O negativa. bueno, pueden colocarlo de este lado si quieren. Pero simplemente estoy pasándolo para allá. Despejando, pues. ¿Se entiende, no? Se hace El un beta despeje. máximo se calcula así directamente. Ok, en un nulo, esto creo que ya lo dije, pero lo repito, los nulos se repiten cada 2 pi n entre n, donde n minúscula es simplemente la posición del nulo y n mayúscula es el número de dipolos. Vamos ahora con el cálculo de la condición monohaz. La condición monohaz lo van a entender también cuando vean todas las partes de la teoría para no perder tiempo aquí. Pero por ahora, resumido rápidamente, es una condición que se debe cumplir cuando hacemos un arreglo de arreglo. Así de simple. Monohaz. Monohaz. Condición monohaz. Y esta va a depender del tipo de excitación que le demos a los dipolos. Y eso se hace por la forma en que agrupamos los dipolos. Hay agrupación que es transversal, que se conoce como broadside. Broadside, agrupación transversal o broadside, y agrupación longitudinal que sería Empire. Esas son las agrupaciones de Repeat dipolos. after me. Empire. Empire. Esas son las agrupaciones de los dipolos. Ajá. Agrupaciones de dipolos. Transversal, longitudinal. En las agrupaciones broadside tenemos varias cositas. Vamos a hacerlo por aquí en un cuadrito aparte. Para broadside, que para resumir vamos a poner BS. Esto no es nada oficial, es simplemente de nosotros para dar tiempo. Pero esto creo que no lo van a encontrar en ningún libro escrito así. Yo un muchacho buscando por Para broadside, el ángulo beta o la progresión de fase vale 0. Es decir, el círculo unitario en broadside siempre está aquí en todo el medio. ¿Se entiende, no? Quiere decir que Empire. el ángulo eléctrico siempre va a ser KD coseno de θ o menos KD coseno de θ. Dependiendo de la situación. Bueno, el máximo está a 90 grados, porque fíjense que si el círculo está en el centro, obviamente el máximo estaría justo aquí arriba del círculo y sería a los 90 grados, ¿se entiende, no? Máximo a los 90 grados. Broadside. Es como nombre de serie de policías en Miami. Y la condición monohaz, que es lo que les mencioné, se calcula de la siguiente manera. Ese fue así el nombre de juego. Empire. Empire. Fin de fuego.
sería KD, recordemos que es una condición, debe ser menor o igual a 2pi que multiplica a 1 menos 1 sobre n lambda. N mayúscula. Cuando sustituimos el valor, me comí no, está bien. Cuando sustituimos 2pi entre lambda aquí en K, me va a quedar entonces lo siguiente, que la distancia entre dipolos, o sea, sustituyendo y obviamente despejando la distancia en esa ecuación, debe ser menor o igual a lambda que multiplica a 1 menos 1 sobre n. Esta sería la condición monoada en broadside. Broadside. O sea, transversal. Broadside. Ahora bien, para Empire tenemos lo siguiente. No, final de juego. Mira, hasta el robo salió bien arrecho. Porque es fire. Empire. Yo soy súper nítido. El beta, Sí. la progresión de fase, siempre está, el círculo siempre está completamente a la derecha o completamente a la izquierda. Por lo que beta siempre va a valer KD o menos KD. Beta siempre va a ser igual a KD o menos KD, o sea, más o menos KD. Más o menos KD. Dependiendo de si el círculo está a la derecha o está a la izquierda. Hablando físicamente de la antena, cuando... bueno, ya. Ahorita les explico eso. Pero básicamente cuando beta o el máximo está en un eje positivo, por ejemplo más X, KD vale, beta vale menos KD. Si estuviera en menos X, beta vale KD positivo. Pues sería el Si contrario. estuviera en X positivo. Ujú. Si estuviera en negativa sería Cambio. KD. ¿Qué otra cosa? El máximo, los máximos están en 0 grados o en pi. Porque si se ponen a ver, si está completamente del lado derecho, ¿cuánto vale el máximo? Pi. Si la circunferencia está aquí, serían 180, que es pi. Si está de este lado, 0 grados. Entonces, los máximos en Empire, Empire. máximo en 0 grados y en pi. Es decir, completamente al frente de donde estoy apuntando o completamente atrás de donde estoy apuntando. Máximo adelante o atrás. Y ocurre algo gracioso, porque en Empire, cuando yo tengo un máximo a 0 grados, a 180 tengo un nulo. Si tengo un máximo 180, a 0 grados tengo un nulo. ¿Se entiende, no? Ok. Atrás del Empire hay un nulo. Y enfrente tiene 180 Atrás del grados. máximo hay un nulo. Ok. No, chaval. Estos chistes me ponen negro. No. Pero entonces. La condición monoaz del Empire sería la siguiente. Voy a poner condición ¿Tiene frío? Chavo, siéntate aquí. Yo tengo frío, te he dicho toda la ropa hasta las letras. monoaz. Para Empire, directamente despejando todo, la distancia debe ser menor o igual a lambda medio que multiplica 1 menos
pero aquí no pega tanto. sobre L. No pega frío. Fíjense que es la misma que la condición monodas del broadside, solo que dividido 2. Es decir, la mitad de la broadside. La mitad de la box. La mitad de la broadside. Hay ejercicios genéricos que no son ni en fighter ni broadside porque no están ni completamente centrados ni completamente alojados. Por ejemplo, esta gráfica que está aquí. Cuando está así, solemos utilizar la condición monoda de broadside. No puede ser dividido porque no tenemos un reloj. La condición monoda de broadside. Esa genérica se la pueden llamar híbrida. No, genérica. Genérica. Imagino que hay una manera para resolverlo. Ajá. ¿Copiaron aquel lado para borrarlo? O bueno, Sí. aquí de la fórmula para seguir usando aquello ahorita en lo que expliqué. Un ejercicio. Ya listo. 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 A ver, como buen ingeniero de usted que trae en la pregunta tecnológica. Ajá. Lo último para poder comenzar a diseñar arreglos de antenas sería la apertura de as. Viendo la radiación en 2 dimensiones. Por ejemplo, X y Y. O bueno, por lo general, arriba iría Z. Como es raro que los arreglos estén en X y en Y. O sea, las antenas nunca están acostadas. ¿Sí? No tiene sentido. Z y X. ZY o ZY, cualquiera de los dos. Ah, El punto es que la estamos viendo así, en vertical. desde arriba. Ajá. Cuando yo veo esta radiación, que les recuerdan cuando les expliqué cómo se veía la radiación con un globo, esto realmente es ovalado, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que lo estamos picando. Si yo hago ese corte y veo en 2 dimensiones, yo puedo graficar ese máximo de radiación de esta manera, ¿no? Imagínense que el máximo está justo hacia más X en este ejemplo. Esto que está aquí, este punto que está más o menos por aquí, este ya no marca en blanco. Pero marca. Ya no marca, ya borra. Exacto. Aquí está la radiación máxima, justo en este punto, ¿verdad? Está el máximo. A medida que yo voy bajando, voy perdiendo radiación. Se supone que mientras más allá, más decibelios tengo. A medida que yo voy bajando aquí en este eje, tengo menos decibelios. Justo en este punto, perdí la mitad de radiación, de intensidad, perdón, la mitad de la intensidad de radiación, que serían más o menos no, que serían 3 decibelios menos. En ese punto donde la intensidad ya no es la mitad, en donde la intensidad, bueno, de hecho debería ser un poquito más para acá porque tengo un poquito más de coherencia, donde ya la intensidad bajó la mitad a 3 decibelios menos, yo voy a trazar una línea desde el punto de partida hacia allá, donde la radiación está por la mitad, y este punto ocurre en 1 sobre raíz de 2. Uno sobre raíz de 2. ¿Eso cuánto da? Ahí, ese 1 sobre raíz de 2 sería el factor de arreglo en ese punto. Factor de arreglo en ese punto es 1 sobre raíz de 2. Siempre hace uno sobre raíz de otro. La apertura de as, es decir,
qué tanta apertura de radiación tiene esa antena, es precisamente la apertura que tiene entre donde la radiación disminuyó la mitad de la intensidad, donde bajó Un 3 angulito. decibelios menos, ahí Se genera un ángulo. hago mi apertura de A. La apertura de A se suele colocar así con un delta tita, que va desde aquí hasta aquí, no desde aquí hasta el eje. La apertura de A es completa. Esa es mi apertura de A, es la apertura de la radiación. Y es con lo que yo puedo determinar si la antena es direccional, es unidireccional, porque mientras más direccional sea, más pequeña va a ser la apertura de A. Mientras más unidireccional sea, más grande va a ser la apertura de A. Y bueno, desde este punto a este punto, o sea, desde el eje, imaginemos que los dipolos están aquí, en el eje Z. Los dipolos están en el eje Z. Desde el eje del arreglo hasta la apertura de A, ese tita lo llamamos tita medio. ¿Por qué? Porque es la dirección donde estamos trabajando a media potencia. Ya decayó la mitad de la intensidad, ¿se entiende, no? Ok. De aquí a aquí medimos tita medio. Es un tita especial, sigue siendo el mismo tita que está aquí, sigue siendo dirección. Que medimos desde el eje de la regla hasta donde queremos conocer el sí. Pero este tita medio es especial porque ocurre justo en la apertura de A, que es justo donde la radiación cayó a la mitad. ¿No están allá al frente? Yo terminaron, Ah, no traje mi micrófono. bueno, lo demás lo van aprendiendo Sobre a la medida marcha. que hagamos ejercicio. Cuando nosotros calculamos el factor de arreglo normalizado, tenemos que procurar que, bueno, que sea igual, no, que sea por lo menos menor o igual a 1 sobre raíz de 2. Ese factor de. El factor de arreglo que habíamos escrito en la fórmula ya. Cuando calculamos el factor de arreglo normalizado hay que procurar que sea menor o igual a 1 raíz de 2 para que no tenga una apertura mayor a la que nos piden. Al menos que el ejercicio nos diga, por ejemplo, asegúrense que el arreglo tenga una apertura de A mayor a 90 grados. ¿Qué no va a pasar? Entonces, Así puede cuando pasar. calculen el Puede factor de suceder. arreglo, tienen que más bien asegurarse de que sea mayor a 1 raíz de 2. ¿Se entiende, no? Sí. Si te piden procurar que la apertura de A no supere los 60 grados, entonces tiene que ser menor o igual a 2. Asegúrense de que la apertura de A sea exactamente tal. El factor de arreglo normalizado les tiene que dar exactamente 1 sobre raíz raíz de de 2. ¿Se entiende, no? Sí. Son condiciones que suelen pedirse, que suele uno requerir cuando diseña un factor de arreglo. Profe, y en las antenas convencionales sí nos piden eso también. O sea, las antenas que hay hoy en día suelen pedir el factor de arreglo. No se suelen usar muchos arreglos de antena. Por lo general los usa uno en cositas personalizadas. O sea, que- Pero el factor de arreglo sirve de mucho para acostumbrarse a trabajar con antenas, a conocer qué es la intensidad de radiación, apuntar los o máximos. sea, que ya la mayoría de las antenas son ideales, por así decirlo. No, se diseña una antena para cada cuestión. Ajá. Copien el primer ejercicio. Empezamos. De hecho, no va a dar chance de hacerlo. Ya son las 9:38.
Y eso que se supone que no debería para ahorrar tiempo. Diseñe un arreglo broadside. Diseñe un arreglo broadside Aquí tengo un ejercicio para terminar. Ay, Dios. No, pero lo importante es la enunciar. Diseño un arreglo broadside con máximo en el eje más Y. Ya sabes cómo le va más. Con máximo en el eje más Y. Más. Con polarización lineal vertical, perdón, horizontal, con polarización lineal horizontal. La polarización es simplemente cómo están los dipolos. ¿Se lo recuerdan de la clase pasada, no? Si es polarización lineal vertical, los dipolos van así. Si es lineal horizontal, pues así. Así como está en las radiaciones de Star Wars. Este sería horizontal. Horizontal. No sé, vertical sería así. Así. Es vertical, está horizontal. Con polarización lineal horizontal, que tenga un nulo de radiación en 30 grados. Los nulos de radiación, la dirección del nulo de radiación lo solemos representar como θ del eje. Θ del eje igual 30 grados. Un nulo de radiación en 30 grados. Además, porque le falta la S aquí. Además, la apertura de haz vertical, debe ser menor o igual a 28 grados. O sea que es por arriba. Apertura de haz vertical. Menor o igual a 28 grados. Así lo se suele escribir. A 28 o a 90. Coloca un delta, alfa, B. Si fuera apertura de A horizontal sería delta, alfa, H. Apertura de A vertical. Debe ser menor o igual a 28 grados. Obtenga Calcule. geometría y excitación. Y empezó normal. Tienen que obtener la geometría y la excitación con ese ejercicio. La excitación. Y eso se lo van a pedir en todos los ejercicios, así que acostumbres. Geometría. Una de las cosas más importantes de la antena es saberlas excitar, porque si no se queman. Tienes que saber O no, controlar los o no senos. radian como deben. Tienes que saber cómo calcular los senos. Obtenga geometría y excitación. Esos ejercicios son muy pequeños. Y 2, la expresión del campo eléctrico. La expresión del campo eléctrico del arreglo en la dirección D más X. Tenemos 29 minutos para hacer ese ejercicio. Vamos a tratar de por lo menos 19 minutos. 19 minutos. Vamos a tratar de por lo menos Conseguir la geometría. la geometría y la excitación. Es como teníamos máximo. Ajá. Lo Es como primero se que se ejercita. hace en este tipo de ejercicios, estos ejercicios son muy mecánicos, son muy de seguir una receta de cocina. Y el primer paso siempre es dibujar la situación inicial con los datos que tenemos. Nosotros sí nos encantamos ese viaje, pero hermano, buen desmadre. Yo ni le digo qué es lo que pasa. Una de las cosas que tenemos es El eje Y. que es un arreglo Yo voy broadside, cagado. ¿cierto? El máximo está en Y.
El campo eléctrico de la recta en la dirección de más Y, perdón, no de más Y. mi primera chamba. Ah, por eso yo estaba pensando ¿Cómo? lo último. Así es la segunda, ¿no? Ajá. Es en Y. ¿Es más Y? En más Y. Ah, Por eso que yo estaba pensando yo. Tenemos tita del eje, 30 grados. Tenemos la apertura de haz vertical debe ser menor o igual a 20. Es decir, tenemos un nulo a 30 grados. Atrás. Atrás de máximo. Atrás máximo. Ahí ya se fue. Y la apertura de haz vertical Debe ser menor o igual a 28 grados. asimismo. Lo trae máximo. Sabemos que la polarización es lineal horizontal. Ajá. Con todo esto vamos a graficar o dibujar nuestra situación inicial, más o menos cómo debería quedar la broadside. Broadside. Entonces el ejercicio que yo le expliqué, ¿verdad? Por eso. Sí. Traigan reglas. Y compás. Exacto. Al sol del compás. Ajá. Tenemos Sin mujeres en el salón y con dipolos necesitados de dispuestos reglas. de manera Exacto. horizontal. Si Gabriel y los que faltan llegan. Fíjense a que llegar a la nunca una, nos nosotros dijeron vamos a dónde entrar a están las los 10 al dipolos. examen. O sea que lo O podemos. sea que los podemos poner donde nos dé la gana. Vamos a ponerlos en Esto les seco escriben. para que sea ¿Qué? más cómodo. escriben por el grupo. Ellos asumen su género. Aquí, nada más que salir vamos a entrar. ¿Cuántos dipolos dibujamos? Bueno, Unos 3. De aquí salimos las 10. unos 3, unos 5, Cinco de 7. Cuanto más antes vayamos eso, más Cuando temprano sea, nos vamos. porque aún no sabemos la cantidad de dipolos. Recuerden que esto es solo una situación inicial donde estamos colocando una cantidad X de dipolos. Sabemos que hay dipolos en Z, más nada. Y el máximo de radiación está hacia 10. Esa es nuestra situación inicial, es lo que conocemos. Ahora bien, voy a borrar aquel lado para poder trabajar este ejercicio. Sin miedo. ¿Quién copió? Media hora de clase. Que vas a tener que subir el video. Literal. Y mientras se te vengo a más. ¿ChatGPT puede poder hacer un ejercicio de esto? No. Sí, obviamente. Y sobre eso va a ser más. ¿Tú crees? Sí. ¿ChatGPT puede hacer un ejercicio de antena? Sí. Ah, No bueno, sabe resolver un ejercicio de antena, pobrería. Y que por ahí hay un poco un coñazo de datos ahí. Está facilito ya. Vamos a hacer trabajo. Ajá. Bueno, lo primero que vamos a hacer después de dibujar la situación inicial va a ser hacer que se cumpla la condición monoa. La condición monoa, si recordamos, depende de la distancia que hay entre dipolos. Eso lo vamos a obtener gracias a los nulos que nos están pidiendo garantizar. En este caso nos están pidiendo garantizar este nulo solamente. ¿Por qué gracias a eso? Porque sabemos que ocurre un nulo, o sea que quita del eje, perdón, ocurre donde siempre. Los nulos ocurren donde siempre. No, eso es en el 180 grados. No, eso es Ocurre en el Al medio. en Lo acabo de borrar de aquí. beta. La pregunta. ¿Cada cuánto ocurre un nulo? 2 pi por por n, entre n. más o 2 menos. pi por n. 2 pi por n entre n. Siempre se repite un nulo cada 2 pi n entre n. Todos los nulos están en ese contexto. Ahora bien, si sabemos que también tenemos tita del eje en KD coseno de 30 grados, sabemos que es broadside, ¿verdad? Si es broadside, ¿qué pasa con beta? Eso Vale 0. Quiere decir que nosotros podemos igualar, sabemos que esto va a ocurrir
en este momento. The broadside. Es decir, en un 2pi n entre n, en algún 2pi n entre n, va a coincidir esto en 30 grados. Entonces sabemos que esto se va a cumplir, porque todos los nudos ocurren en 2pi n entre n. Sabemos que este es el ángulo donde ocurre un nudo, porque lo tenemos que garantizar el nudo aquí. Se va entendiendo todo, ¿no? Sí. Es una receta de cocina que lo que hay que repetir los mismos pasos una y otra vez. Bueno, vamos a sustituir aquí K, vamos a colocar 2pi entre lambda de una vez. ¿Para qué? Para yo eliminar este 2pi con este 2pi. Y queda n mayúscula multiplicando nombre. No, porque no es. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que quiero conseguir de aquí? Distancia. Es lo que voy a conseguir. Despejamos. Voy a despejar la distancia. La distancia entonces va a ser n Que multiplica lambda sobre El coseno de n coseno de 3. Fíjense que ya tenemos una ecuación para encontrar la distancia. Bien, vámonos a la condición monoa. ¿Qué es lo que dice la condición monoa en Broadside? En Broadside, que la distancia debe ser menor o igual a lambda 1 menos 1 sobre n. Si yo sustituyo la distancia en esa inecuación, voy a tener lo siguiente. N lambda va a ser igual a n coseno de 30 n lambda sobre n coseno de 30 va a ser, tiene que ser menor o igual a lambda, se multiplica a 1 menos 1 entre n. Aquí yo puedo hacer dos cosas: dejar n mayúscula en función de n pequeña, porque esto obviamente se muere, ¿no? O dejar n mayúscula, o dejar n minúscula en función de n mayúscula. Está mucho más fácil dejar n minúscula en función de n mayúscula, porque nada más pasa esto para allá, ¿cierto? Sabemos entonces que n minúscula debe ser menor o igual, voy a de una vez a hacer la distributiva, a n coseno de 30 menos coseno de 30. ¿Sí me siguen, no? Sí. multiplicó la n por Esto, entonces, es mi condición monoaz. Tenemos ya una ecuación para conseguir la distancia, una de las condiciones que debemos cumplir, Ya vi cómo quedó. y ahora vamos a obtener lo siguiente de la apertura de A, porque es otra condición que nos está pidiendo, ¿no? Que no exceda los 28 grados. Como les dije, esto puede ser al revés, puede ser que sea siempre mayor a 28, que sea exactamente igual a 28, etc. Hay que estar pendiente siempre con esto, porque dependiendo de eso, nuestro factor de arreglo tiene que estar en un rango u otro. Para... Otro cayó para allá. Está justo debajo de ti. Para hacer más fácil lo de la condición monoa, voy a graficar en dos dimensiones el máximo. El máximo está hacia Y, ¿cierto? Sí. Y los dipolos están en Z. Sí. El arreglo en Z, para que quede claro. No voy a colocar los dipolos porque eso más bien hace que la gráfica no se entienda muy bien. Correcto. Mi máximo sería algo así,
Y yo quiero que esta apertura sea de 28 grados. 28 grados de aquí a aquí. ¿Cierto? Sí. Que no pase de esos 28 grados. ¿Qué hago? ¿Qué me condiciona eso? Que el sí de media potencia, tiene un ángulo θ de media potencia que vale ¿cuánto? No son 30 grados. 15. No son 30.